Hola, yo soy Sasu, sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de los snacks o bocadillos, una parte importante de nuestra dieta, el por qué los consumimos, sus efectos en la salud y la saciedad y algunas recomendaciones para su consumo. No siendo más, vamos a la intro y comenzamos. Un snack o bocadillo es una pequeña porción de un alimento que consumimos habitualmente entre comidas. Este tipo de alimentos han evolucionado en los últimos tiempos hasta incluir a una amplia gama de alternativas en el mercado, algunos con un contenido adecuado de nutrientes y otros, lastimosamente, con alto contenido de sodio, grasa y azúcares, ricos en preservantes y colorantes artificiales. Y ante tal variedad de sabores y tentaciones, es fácil que no encontremos una manera sencilla de elegir cuál es el más adecuado. De hecho, este tipo de snacks constituyen aproximadamente la cuarta parte de la ingesta calórica diaria de los adultos, una carga calórica similar a la de un almuerzo y superior a la de un desayuno balanceado, lo que conlleva, sin lugar a dudas, a que su consumo continuo incremente las posibilidades de que presentemos sobrepeso y un mayor riesgo de padecer obesidad. Pero, ¿qué determina que consumamos snacks? Existen algunos factores que han contribuido a que percibamos a los snacks como parte habitual de nuestra alimentación. Hoy mencionaremos 5 que son los habituales. Primero, desde los años 70 se ha visto un incremento en la variedad de snacks disponibles en el mercado, por lo que desde niños hemos tenido la posibilidad de consumir uno o más como parte de nuestra dieta habitual. Segundo, la mayoría de los productos se encuentran a un bajo precio, en empaques de diversos tamaños y sin restricciones para la venta, salvo algunos países que ya cuentan con advertencias en sus empaques sobre el alto contenido calórico. Tercero, podemos considerar el consumo frecuente como una conducta aprendida desde la infancia, ya sea por el comportamiento de amigos o familiares, la publicidad en la televisión o la presencia de regalos e incentivos coleccionables que motivan a que compremos este tipo de productos. Cuarto, el estrés, la ansiedad, la necesidad que a veces tenemos de darnos una recompensa e incluso si estamos en actividades que nos distraen o aburren, como ver televisión, una película o jugar un videojuego, hace que tendamos a elegir snacks con mayor contenido de grasas y azúcares. Quinto, si el lugar en que consumimos estos bocadillos es el hogar o el sitio de trabajo, es más probable que sean más saludables, mientras que si los comemos en lugares públicos o durante un viaje, camino a casa o en vacaciones, solemos buscar aquellos con más azúcares, grasas, sodio y un menor contenido de fibra. Ahora, ¿qué tienen que ver los snacks con la saciedad? Se ha encontrado que comer hasta 3 bocadillos al día permite tener un mejor control del peso, ya que se promueve la saciedad y suprime el consumo excesivo en la siguiente comida, dado que nuestro cerebro nos expone a periodos prolongados de ayuno y los niveles de glucosa en sangre se mantienen estables. De los snacks disponibles, los ricos en proteínas tienen un mayor efecto de saciedad, siendo los frutos secos, granos enteros y derivados lácteos como el yogur los que aportan un mayor equilibrio energético. Si a esto se les adiciona fibra, habrá una mejor regulación de los niveles de azúcares en sangre, lo que disminuirá la necesidad de ingerir otros alimentos entre comidas. ¿Cuál es su efecto en la salud? Las personas que están acostumbradas a tener varias comidas al día tienden a tener menores concentraciones de colesterol total, colesterol LDL, colesterol malo, presión arterial baja y menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Hasta ahí uno pensaría que está bien comer uno que otro bocadillo en el día, pero lo cierto es que lo que define que este efecto en la salud se dé es la composición del snack que se consume. Si se trata de un snack bajo en grasa, rico en proteínas y en fibra, es probable que no se produzca una ingesta calórica alta y que por consiguiente no se afecte el porcentaje de grasa corporal y la ganancia de peso, esto debido a su valor nutricional y por su efecto en la saciedad. En cambio, en el caso de los snacks con alto contenido calórico como los dulces, chocolates, pasteles y patatas fritas, estos se han asociado con un mayor aumento de peso en la población adulta, mientras que en el caso de los niños y adolescentes son las bebidas con azúcares adicionados los primeros responsables de sobrepeso. Palomitas de maíz versus patatas fritas. Dos de los snacks que se encuentran con mayor facilidad en el mercado son las palomitas de maíz y las patatas fritas, por lo que nos vamos a tomar un tiempo para analizar cuál de los dos nos convendría más consumir. Una taza de patatas fritas contiene los mismos 26 gramos que 6 tazas de palomitas de maíz,
Una taza de palomitas de maíz aporta 15 kilocalorías en comparación con las 150 kilocalorías que contienen una taza de patatas fritas. La expansión del grano de maíz genera una matriz similar a una espuma que atrapa aire, causando un mayor volumen por unidad. Si a esto le sumamos la forma irregular de las palomitas, el resultado es una mayor sensación de saciedad. Las patatas fritas tienen un mayor contenido de grasa, la cual tiene un menor efecto en la saciedad en comparación con los carbohidratos y las proteínas presentes en las palomitas de maíz. Las personas que consumen palomitas de maíz tienen una mayor ingesta de granos enteros, fibra y magnesio. Dicho esto, ¿eres team palomitas o team patatas fritas? Una última recomendación. No nos engañemos. En muchas ocasiones no tendremos a la mano un snack saludable así tengamos la intención, por lo que es importante que al momento de escoger entre una cantidad reducida de opciones, elijamos la menos nociva para nuestra salud. En términos generales, países como Francia, Suiza y los Estados Unidos han mencionado como snacks saludables a las porciones de fruta o vegetales, frutos secos, derivados lácteos, pescados secos, recomendándolos para aquellas personas que prefieren comer con relativa frecuencia. Sin embargo, sería ideal que los países establecieran controles para la producción de snacks con exceso de sodio, grasas saturadas o azúcares refinadas, y que las empresas dedicadas a la elaboración de este tipo de alimentos nos colaboraran adicionando en sus productos nutrientes como hierro y ácido fólico, que son esenciales para prevenir deficiencias nutricionales en poblaciones en riesgo como lo son los adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.